Hoy te enseño a preparar unos alfajores de maicena que se deshacen en la boca. Hola mi gente, te encantan los alfajores de maicena como a mí, pero habrás notado que algunos se te quedan aquí atrapados en la garganta. No te preocupes, hoy te traigo los alfajores de maicena perfectos, no quedan nada secos, quedan tiernos, se deshacen en la boca, no se abomban. Sigue todos los consejos que te doy y ponme un comentario y cuéntame qué te parecen. Vamos al lío. Y como siempre comienzo mi receta mostrándote los ingredientes. Ya sabes que puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, y si no, también los tienes en la descripción. Y comenzamos la masa de nuestros alfajores con 200 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. La vamos a trabajar con la pala o lira hasta que veamos que está cremosita. Una vez la tenemos lista, le añadimos 150 gramos de azúcar glass o azúcar flor y la vamos a integrar hasta que veamos que quede bien mezcladita. Solo entonces le vamos a ir añadiendo cada una de las 3 yemas poco a poco. Añadimos la primera, esperamos a que se integre, añadimos la segunda y después la tercera. Continuamos con unas gotitas de esencia de vainilla que siempre le da un puntito delicioso a la masa. Y por otro lado, en un bol ponemos 200 gramos de harina de repostería y 200 gramos de maicena o harina fina de maíz. Le añadimos una cucharadita de levadura química o levadura en polvo y una pizca de sal que potenciará muchísimo el sabor. Y este ha sido el primer secreto. Para conseguir un alfajor que no quede seco en boca hay que mezclar harina de trigo y harina de maíz, porque la harina de maíz es muy seca y se agarra luego en la garganta. Bueno, ahora lo tamizamos todo sobre la mezcla húmeda. Y el segundo truco que te muestro en esta ocasión para conseguir que el alfajor se deshaga en la boca y te quede extremadamente tierno es trabajar la masa lo menos posible y a velocidad mínima, lo justo para que se integren los ingredientes. Las masas de galletas no se pueden trabajar mucho porque si no se desarrolla el gluten y quedará correosa. Ahora coloca la masa sobre un papel de hornear como estás viendo, la pelmazas un poquito. Y yo estoy utilizando dos guías de medio centímetro de grosor, pero si no las tienes, pues tú misma vas calculando el grosor adecuado para las tapas de tus alfajores. Coloca otro papel encima y con estos pequeños golpecitos acomodamos el rodillo. Y así será mucho más fácil laminar. Hazlo con cuidadito, siempre con cariño, porque así no se te arrugará y no se te marcará la masa. Vamos a llevarla ahora al frigorífico 30 minutos a que descanse y se enfríe y mientras vamos a preparar el relleno. He tomado una boquilla lisa, una manga pastelera desechable y le hago este nudito para que no se me salga. Y por supuesto el alfajor va relleno de dulce de leche. Yo utilizo dulce de leche pastelero, que es un poco más espeso que el dulce de leche normal, pero si no lo encuentras tampoco hay problema. Puedes utilizar dulce de leche, eso sí, que sea argentino. Y ahora te voy a enseñar a cargar correctamente una manga como lo hacen los profesionales. Cuando el relleno es muy denso, como es este caso, con la propia mano vas a ir aplastando y sírvete de una espátula o de un rasca para aprovechar al máximo y que no se te quede en el plástico el relleno. ¿Ves qué truco más bueno? Bueno, ahora sí, le das vueltas para terminar de prensar el relleno y que luego salga de forma más fluida. Y ahora nos la acomodamos en la mano y enrollamos en nuestro pulgar y así tenemos el control absoluto de la manga. Y yo siempre que hago galletas utilizo estos tapetes que vienen micro perforados y que son muy baratos, puedes encontrarlos por internet, pero tampoco son necesarios. Puedes utilizar papel de hornear y eso sí, un cortapasta para cortar tus alfajores, en este caso yo estoy utilizando uno de 5 centímetros de diámetro. Como la masa está bien refrigerada, ahora es súper sencillo cortar los alfajores. De hecho, fíjate que salen perfectos. Es súper importante siempre que le deis frío a las masas de galleta. Si intentáis cortar galletas a temperatura ambiente, el desastre estará casi seguro garantizado. Bueno, ya tengo una bandeja llena y ahora me la llevo a horno precalentado 180 grados durante 10 minutitos. Mientras voy a aprovechar el resto de la masa, por supuesto, para hacer más alfajores. Vuelvo a laminar entre dos papeles para que no se me pegue.
Y ya han pasado 10 minutos y estos son los primeros que he horneado. Fíjate, tienen que quedar así blanquitos. Y no se te ocurra tocarlos ahora porque se te desharán. Tienes que esperar a que se enfríen, ¿vale? Esperamos un poquito y ya una vez fríos van a salir perfectamente. Te ayuda de una espatulita y mira qué bonitos quedan. Buah, han quedado perfectos, ¿eh? Vamos despegando otro. Y así con toda la bandeja. Bueno, y ahora te voy a enseñar a montar el alfajor. Atenta que todo tiene su técnica. Tomamos las tapas y le aplicamos un buen pegotito de dulce de leche. Ahí va. Y ahora, a la hora de cerrarlo, ten muchísimo cuidado porque la masa está tan tierna que como aprietes demasiado se te romperá. Entonces, en lugar de apretar, lo que hacemos es ir girando así en zigzag hasta que quede perfectamente acomodadas las dos tapas. ¿Ves? Así sería. Y si no te gusta que sobresalga el relleno, puedes limpiarlos un poquito con una espátula, con mucho cuidado de que no se te manchen. Y ahora sí, tenemos que rebozarlos con coco rallado. Yo he utilizado 100 gramos y este sería el alfajor perfecto. Y como en todas las masas de galleta, si te esperas al día siguiente o un par de días para degustarlos, estarán el doble de buenos. Y ya solamente me queda recomendarte que los prepares en casa y que me cuentes qué te parece esta receta, que no es una receta, es un recetón. Mira, 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 mira. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besote.